segundo reportaje desde Buenos Aires, Argentina, para La Caja de Pandora. Nuevamente nos encontramos en el canal TLB1 de Buenos Aires y hoy nuestro entrevistado es Adrián Salvucci, investigador, consultor internacional, escritor, conferencista, cuyo centro de interés es nada menos que el poder político y el poder financiero mundial. Y hoy nos vamos a abocar, Adrián, y gracias por recibir a La Caja de Pandora, por supuesto. Un gusto, gracias por la invitación. Hoy nos vamos a abocar a algo que consideramos un libro fundacional. ¿Y qué queremos decir con esto del libro fundacional? Algo que podríamos decir marca un comienzo trascendente en cuanto a resolver un importante tema de fondo, que es esta consabida pregunta: ¿pero hay alguien que nos gobierna a todos, más allá de cada país tiene su presidente, su rey, su primer ministro? ¿Puede ser que hay algo que esté por encima de todo? Y según Adrián Salvucci, según el cerebro del mundo, sí. Y estamos con alguien que nada menos fue a hacer un trabajo de campo, in situ, como se dice, en Estados Unidos, a estudiar lo que vendría a ser este club de poder mundial, que es el CFR, alguien que documentó esta situación, que la publicó, que no deja de enseñarla a través de noticieros, de conferencias, de libros posteriores, y especialmente de hacernos razonar, de abrirnos los ojos. Y bueno, Adrián Salvucci, nos permitimos pedir una pequeña reseña introductoria sobre el cerebro del mundo. Bien, gracias. Esto surge hace como 20 años, y es verdad, me dieron la oportunidad, por gente allegada aquí en Argentina, de pasar una semana en la sede de lo que se conoce como el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, CFR por sus siglas en el idioma inglés, tiene su sede en Nueva York. Y es muy interesante lo que has dicho, Carlos, en el sentido que más que el poder que está por encima del poder, un poco es el poder o la instancia que controla las acciones de los poderosos. Si me permitís la comparación, uno podría decir que una aeronave, un Airbus A380, tiene 4 poderosas turbinas. Y eso no quiere decir que el piloto sea el más poderoso que las turbinas, para nada. Él tiene un poder ínfimo al lado de las turbinas. El poder que tiene el comandante es que es el que controla las turbinas. Y luego, cuando hizo que la aeronave despegue y esté en el aire, luego controla si esa aeronave va a ir de Madrid a Nueva York, o si va a ir de Madrid a Buenos Aires, o hacia donde se dirija. Un poco esta organización, el CFR, que lo considero la organización madre dentro de una red de poder muy amplio que incluye a otras organizaciones afines, tiene la particularidad que es, para a mi criterio, una de las principales o una de las más antiguas. Nace, ni bien termina la Primera Guerra Mundial, cuando en la conferencia de París, para determinar el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, se reúnen los victoriosos norteamericanos, británicos y también los franceses, pero esto es más que nada anglo-norteamericano, para delinear lo que ellos mismos llamaron el nuevo orden mundial de la post-Primera Guerra Mundial. Y entre las decisiones que toman, por un lado estuvieron las públicas, de imponer el Tratado de Versalles a las potencias derrotadas, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomano Turco, también tomaron una decisión muy inteligente. Dijeron: somos dueños ahora del poder, hemos ganado una guerra enorme, una guerra trascendente, la Gran Guerra, como se le llamó en aquella época, la que se inició en 1914 y terminó en 1918, pero ¿hacia dónde queremos que el mundo vaya para que promueva y aumente aún más el poder que tenemos hoy? Ese nuevo orden mundial, ¿hacia dónde queremos que vaya? Y ahí forman estas dos instituciones, el CFR en Nueva York y una organización hermana con sede en Londres, que se llama el Instituto Real de Relaciones Internacionales, Royal Institute of International Affairs, que se lo conoce por el nombre de su sede, un edificio muy vistoso en la ciudad de Londres, que se llama Chatham House. Entonces se la suele llamar casi como si fuera un apodo, Chatham House. Y a partir de entonces, que es lo que estudié en este libro, es estas organizaciones cómo van diagramando la administración del poder. Vienen a ser un poquito como el capitán de la aeronave, por así decirlo. Por más que el poder está en otra parte,
en alguna medida son los que dicen, bueno, ¿hacia dónde queremos que evolucione el poder financiero, el poder industrial, el poder académico, el poder mediático, que en aquella época eran básicamente los diarios y recién empezaba la radio? Mira lo que es el poder mediático hoy en día. Y lo van llevando adelante y lo van conduciendo con una particularidad, Carlos: hacen planeamientos a largo plazo. En primera instancia, y cuando digo largo plazo digo no solamente décadas, generaciones, siglos, incluso siglos. Y lo hacen de una forma muy flexible, no hacen un plan A, queremos que el mundo vaya así, plan A, porque como están administrando algo terriblemente complejo que es el devenir del poder a nivel mundial, hacen un plan A, pero son conscientes que a cada paso va a haber algo imprevisto, alguna derrota, algo que se le aparece que no lo tenían planificado, así que hacen plan A, plan B, plan C, plan D, plan Z y todo lo que sea necesario, de forma tal que si avanzando sobre un determinado camino no pueden llegar a un subobjetivo dentro de este plazo, saben que hay otras avenidas, hay otros caminos y los toman, y debemos admitir que desde entonces les ha ido bastante bien. ¿Y qué significa CFR? ¿Y es un nombre auténtico, es un nombre cínico? Yo diría que es bastante honesto y científico. ¿Sí? Council on Foreign Relations, Consejo para las Relaciones Internacionales. ¿Para quién? Para el gobierno de Estados Unidos, que en ese momento, en 1914, pasa a ser una incipiente potencia mundial, trabajando mancomunadamente ¿con quién? Con el Imperio Británico, que es el imperio de la época, que hace otra organización parecida, pero dice Instituto de Relaciones Internacionales, Instituto Real, porque aunque tuvo su carta oficial unos años después, terminó siendo el Instituto Real de Relaciones Internacionales. ¿Para qué? Para planificar juntos cómo promover los intereses anglo-norteamericanos, por un lado, y cómo dirimir disputas entre ellos. Porque no olvidemos que por más que estamos acostumbrados a que Gran Bretaña, o el Reino Unido debería decir, y Estados Unidos operan mancomunadamente como aliados, aliados en la Primera Guerra Mundial, aliados en la Segunda Guerra Mundial, aliados contra la Argentina en Malvinas, aliados en la OTAN, también sus estructuras de poder tienen muchos puntos antagónicos. Económicamente son antagónicos. Perdón. Estados Unidos es un territorio vasto, bioceánico, insular. Gran Bretaña es pequeño, insular también, pero en ese momento era cabeza de un imperio planetario. El 25% del territorio del planeta era británico en ese momento. Y también hay otro factor, que eso sí lo abordo en este libro, y disculpame que me superpongo un poquito en la temática. También tomaron conciencia de que había una gran diferencia entre el poder público y el poder privado. Y yo ahí lo defino como diciendo que el poder real está crecientemente en el ámbito privado. Y desde 1919, cuando se arman estas instituciones, casi un siglo, a la fecha el poder privado no ha dejado de crecer. De estar subordinado al poder público, el de los estados, ahora está por encima del poder público. Y eso es parte del éxito de estas organizaciones. El poder privado tiene la verdadera capacidad decisoria, pero un perfil público bajo. Yo lo llamo poder real. Toma decisiones y después ve a ver quién los tiene que ejecutar. Y el poder público, los estados, los reyes, los primeros ministros, los presidentes, tiene una enorme preeminencia pública. Todos los titulares que leemos hoy en día, hasta el día de hoy, un siglo después, son novedades del poder público. El presidente de Estados Unidos, Trump, dijo tal cosa. Cataluña ahora, el presidente Rajoy interviene en Cataluña. Macron ganó y es presidente en Francia. Mauricio Macri en la Argentina, y así sucesivamente. Es lo que se lleva a los titulares. Sin embargo, lo que buscaron hace un siglo en el CFR y lograron es que el poder público cada vez más sea un poder formal. O sea, anuncia, ejecuta, lleva adelante aquello que ya se decidió en el poder real. O sea, en el ámbito privado se toman un conjunto de decisiones y después se le dice a los ámbitos, especialmente del Estado, bueno, ahora ejecútenla. Y lo interesante es que ellos mismos lo dicen, esto lo pude verificar en la documentación que vi en el CFR, por allá por el año 98. ¿Podríamos, es un lugar de acceso público? En realidad no, pero me aceptaron que yo fuera con una carta de presentación de una fundación acá, de un gran amigo, Patricio Randall, la fundación Oikos, acá en Argentina, de temas geográficos, y con una excusa un poquito pícara me dejaron pasar. Me entendieron muy bien, no me cobraron nada, me dieron acceso a su biblioteca.
Con lo cual, algunos documentos sobre los cuales había leído de terceras fuentes, pude determinar que efectivamente estaban ahí, me dejaron fotocopiar todo. Estamos hablando del año 98, todavía no del mundo violento de post-11 de septiembre. Y ahí uno puede determinar que ellos van diseñando, porque los miembros, hoy son como 5.000 miembros del CFR, empezaron siendo muchos menos. Es por invitación, por supuesto. Nadie es miembro porque quiere hacerlo, tiene que ser invitado a ser miembro. Seleccionan las mejores mentes y las personas más influyentes en finanzas, industria, medios, leyes, la milicia, también todo lo que sea las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las universidades, desde luego, lo que van a ser los profesores, los grandes profesores de distintas organizaciones, los que se van a hacer cargo de puestos clave en el gobierno norteamericano, presidente, vicepresidente, los secretarios de Estado, secretarios de guerra, y luego esos miembros se integran en el CFR y participan o reclutan a gente para que arme los planes. Sería muy tonto pensar que Rockefeller, por ejemplo, o los Bush, George Bush, especialmente el último, George W. Bush, tengan la capacidad mental para ellos armar una planificación. Aparte, gente muy poderosa, estamos hablando de familias que son multimillonarios, no tienen tiempo para dedicarse a planificar el futuro. Lo delegan, lo tercerizan en estas organizaciones que operan mancomunadamente, que reúnen a los mejores cerebros, a las mejores mentes, prueban hasta qué punto estas mejores mentes están alineadas con un proyecto de gobierno mundial, y cuando ven que logramos reclutar a las mejores mentes, salidos de las universidades, los tenemos alineados a nuestro objetivo porque lo hacen voluntariamente, luego veo cómo los inserto para que sean el CEO de un gran banco, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, por ejemplo, el principal redactor de asuntos internacionales del New York Times, el decano de una facultad, las mejores facultades, Princeton, Yale, MIT, las grandes universidades de Harvard, desde luego, Columbia, New York University, Chicago, cómo lo voy insertando, y luego uno ve que eso es lo que le da coherencia a la ejecución de estos planes. Yo hago la siguiente comparación, si me permitís, me gusta mucho la música, soy amante de la música, hemos hablado contigo de eso. Es como una orquesta. Si tú vas a un teatro Colón acá en Buenos Aires, por ejemplo, y vas a escuchar la 9ª Sinfonía de Beethoven, que todo el mundo conoce, se reúnen primeros violines, segundos violines, los chelos, los contrabajos, las maderas, los metales, 100 cantantes, sopranos, tenores, altos y bajos, y está todo listo. Pero luego, cuando está todo listo cada uno para hacer su sonido, aparece una figura única, que es el director, que en primer término se presenta ante el público y le da la espalda. Mira a la orquesta, saca un palito que se llama una batuta y empieza a dirigir. Y él es el único que, por la centralidad de su posición, escucha toda la masa sonora. Y sabe que los violines, por ejemplo, son más tenues que los metales. Es más, los metales, cuando están tocando la parte que les corresponde, es tan fuerte que dejan de escuchar a los violines. Y si llega a haber una desincronización, o los metales muy fuertes, o las maderas demasiado bajo, o los cantantes demasiado fuertes, o no, él es el que tiene que conducir para que toda la masa sonora sea exactamente correcta, equilibrada, perfecta, como la quería Beethoven. Y ese es otro punto. No lo hace el director según su capricho. Tiene un papel que se llama la partitura, que la compuso Beethoven hace casi 200 años, con lo cual está ejecutando un plan maestro, en este caso sonoro, no a su capricho, pero sí según su talento, según su capacidad de músico, reuniendo a los mejores talentos, la orquesta, 110 músicos en escena, los 100 cantantes, para hacer algo, para reproducir algo en forma perfecta que compuso un señor que falleció en 1827 que se llamaba Beethoven. Creo que y él, director, es el único que no puede hacer ningún sonido. Los violines pueden hacer sonido, los cantantes cantan, los chelos, las maderas, todos pueden hacer el sonido que le corresponde en el momento que le corresponde, de la manera que le corresponde. Pero él, justamente, su función le obliga a ser silencioso. Si en una parte muy baja empezara a tararear, le diría al público, usted no tararee, usted tiene que dirigir. El CFR, junto con el Instituto Real de Relaciones Internacionales, junto con
otros think tanks, como lo llaman ellos, bancos de cerebros, la Comisión Trilateral, que viene muchos años después, el Instituto Empresario Norteamericano, el Grupo Bilderberg, que son instancias decisorias, cumplen una función análoga al director de orquesta. Dirigen, hacen las cosas como tienen que hacer, llegado el caso, estudian y han llegado a ayudar a armar la partitura, pero ellos en sí mantienen silencio. No son secretos, no es algo conspirativo. El que diga que es algo conspirativo se equivoca, porque vuelvo a insistir, yo mismo pude ir y estar con ellos, y el CFR, aunque no está en las noticias, por razones obvias, porque los que manejan los grandes diarios salen del CFR y mantienen esa discreción, de todos modos no es una organización secreta, tiene su sitio internet, tiene su sede física en distintas ciudades. Ahora abrieron, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado de Barack Obama, en el año 2010, ella misma fue a la inauguración de la oficina, pero una oficina grande, porque antes tenía una oficina chiquita, del CFR en Washington. Y ella misma dijo, bueno, es una gran alegría como secretaria de Estado que ahora estén en Washington, que está apenas a unos pasos del Departamento de Estado, porque ahora no voy a tener que viajar tanto para ir a que me digan lo que tengo que hacer. Así fue, palabras textuales. Y es así, inclusive en este libro pude decir algo que sí está en la documentación del CFR, que cuando se desata la segunda Guerra Mundial en 1939, y ya Estados Unidos veía, si esta es la tercera o la cuarta edición, ahora te voy a contar algo del subtítulo, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, el CFR no es que asesoró al gobierno de Franklin Roosevelt respecto de cómo manejarse en esta nueva contienda europea. Directamente se integró en el Departamento de Estado y en el Pentágono. Ellos lo dicen así, directamente los integramos como una parte integral, como un apéndice del Departamento de Estado, o sea, la Cancillería norteamericana, y del Pentágono, que es el Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa. O sea, hasta ahí, yo digo, ellos lo admiten que lo hicieron en 1939, y dan a entender como que después de la guerra se fueron. Yo creo que entraron en 1939 y nunca más se fueron hasta el día de hoy. Manejan todo, la propia Hillary Clinton lo confirma. Es una organización, entre más o menos se calcula que habrá 2000 think tanks de este tipo en todo el mundo. Pero como el poder real no es democrático, para nada, es antidemocrático, está bien, porque es terriblemente vertical, terriblemente ordenado, terriblemente meritocrático, es piramidal. Entonces, si pudiéramos decir que estos 2000 think tanks son una pirámide, bueno, como toda pirámide, hay que fijarse no tanto en la base, sino en los principales de 200 think tanks, el 10%, por así decirlo. Y de esos 200 hay un 10% a su vez, 20 del total de 2000, que son los que realmente tienen el poder decisorio. El CFR está entre esos 20. El Instituto Real allá en Londres, lo mismo. La Comisión Trilateral, lo mismo. El Grupo Bilderberg está casi sobre la cima de lo que es la estructura de poder, y operan mancomunadamente porque algunos son muy amplios y geopolíticos, como el Consejo de Relaciones Exteriores. Otros se dedican a temas específicos. Por ejemplo, el Instituto Catón, el Cato Institute, se dedica a temas monetarios. La corporación RAND, The RAND Corporation, que surge como una fusión, un joint venture, una colaboración conjunta entre la vieja compañía de aviones Douglas y la Fuerza Aérea Norteamericana. Forman esta corporación que, entre otras cosas, inventaron Internet por los años 60, millonariamente Internet. Otros se dedican a aspectos geográficos puntuales. Por ejemplo, justo enfrente de la sede del CFR hay una organización doble que se llama la American Society, Council of the Americas, la Sociedad de las Américas o el Consejo de las Américas. Y en alguna medida actúan como una especie de vaso comunicante para manejar el poder en toda Latinoamérica, hasta tal punto que prácticamente nuestros presidentes son preelegidos por la American Society. Doy un ejemplo tremendo. Uno de sus miembros es Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, directamente, figura como en licencia. También fueron instrumentales en posicionarlo al señor Mauricio Macri en la República Argentina y otros presidentes así sucesivamente. O sea, es una estructura de poder que lo administra, lo controla, pero hace que cada uno haga la parte que le corresponde según este ejemplo de la orquesta. O sea, tenemos los multimedios que tienen que dar un determinado mensaje, tenemos áreas de gobierno que tienen que tomar determinadas medidas, tenemos senadores y diputados que tienen que sancionar determinadas leyes, tenemos bancos
que tienen que decidir invertir en deuda pública en determinados países y no en otros. Tenemos plantas de automóviles, telefonía, que tienen que decidir montar una planta o en México, o si no, si en México no, en Brasil, y si no me gusta Brasil, quizás Indonesia. La planificación de dónde desarrollar económicamente, dónde volcar las inversiones, a dónde sugerirle a los tenedores de grandes, enormes flujos de dinero lo lleven o lo retiren, a qué país darle un megacanje de bono de deuda y a cuáles no, y también integran sistemáticamente la conducción de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, algunos aspectos de la ONU, la OEA también, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea. El gobernador del Banco Central de Europa sistemáticamente es un miembro salido o de la Comisión Trilateral o del CFR, y así sucesivamente con todas las demás organizaciones. En síntesis, cuando uno pregunta qué es lo que le da tanta consistencia a la forma como operan bancos, industrias, gobiernos, entes multilaterales, los multimedios que van posicionando ciertas ideas y ocultando otras ideas y noticias, los multimedios y las universidades que deciden quiénes son los buenos de la historia moderna, quiénes son los malos, quiénes son los que van a ser aplaudidos y quiénes son los que van a ser demonizados. Y uno diría, ¿de dónde sale ese plan? Y yo diría que sale de esta red de centros de planeamiento que son discretos, no secretos, y de los cuales rara vez se hablan los diarios. Entonces, Adrián, podríamos decir, como conclusión de esta explicación bastante intensa y profunda, respondiéndole a aquellos que sospechen en Argentina, en España, donde fuere, ¿habrá alguien que esté por encima de todo? ¿Alguien que gobierne el mundo? Indudablemente sí lo hay. Y le haría una asociación de preguntas breves. La primera que me surge es, ¿sería una buena imagen para la gente de manera de cerrar completamente esta impresión de que hay efectivamente alguien que nos gobierna? Decir que este CFR, Council of Foreign Relations, es una especie de club anónimo de poder que coloca gobernantes. Sí. ¿Sería una buena imagen? Me parece perfecta, Sí. Corregiría apenas lo Sí. siguiente, no es anónimo. ¿Cierto? Todos los años ellos publican su balance, y en su balance, entre toda la información que dan, tienen un presupuesto de $400 millones al año, porque es todo por contribuciones de Rockefeller, de Rothschild, etcétera, etcétera, te ponen en riguroso orden alfabético la lista completa de todos sus miembros. Y ahí ves que está Bill Clinton, George Bush, George Soros, están todos las figuras del gran poder que sabemos a nivel mundial. O sea que no es anónimo, tampoco es conspirativo, porque la forma como los multimedios defienden y protegen a este sistema es que cualquiera que diga, no, por encima de la Casa Blanca o por encima del número 10 de Downing Street hay un poder ulterior, la gente dice, uy, una teoría conspirativa. Que ellos mismos se ocupan a veces de bastardear, dándole manija, como decimos acá en Argentina, o sea, dándole prensa a algunos que sí tienen ideas descabelladas de que se trata de, no sé, cosas absurdas, típicas del New Age, de reptilianos o de platos voladores, nada de eso. Esto es como opera realmente el poder real según el sentido común más obvio. Justamente, sería absurdo pensar que Henry Kissinger, miembro del CFR, nunca levanta el teléfono para hablar con David Rockefeller, miembro del CFR, que tampoco jamás levantaría el teléfono para hablar con Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que también es de la Comisión Trilateral, que nunca jamás hablarían con Soros. Es obvio, los que son tenedores de enorme poder, sea por prestigio, por dinero, por ser banqueros, por ser industriales, por ser dueños de grandes medios, de grandes medios, lo lógico es que se coordinen para decir qué es lo que más nos conviene a todos. Y siempre ahí va a haber diferencias. Bueno, si hay diferencias, a ver cómo las vamos dirimiendo para que el día que hagamos un plan mediático, financiero, monetario, respecto del euro, respecto del dólar, que nadie se sienta realmente vulnerado. Tienen que a veces dirimir cuestiones muy profundas. Una de las más profundas entre dos aliados, que es Estados Unidos y Gran Bretaña, es que podemos decir que buena parte de la estructura de poder británica está en torno a la familia Rothschild, que son muchas familias, la familia Rothschild y las que están en torno, digamos que Rothschild es el mascarón de proa de otras familias que incluyen a los Sinclair, incluyen a la propia Corona, son muchos, los Samuels. Y del otro lado del Atlántico, ese mascarón de proa hoy es la familia Rockefeller,
que no es solamente la familia Rockefeller, Harriman, Morgan, Bush, Clinton, Kissinger, que están en torno a esa estructura y a veces han tenido conflictos, o sea que también tienen que dirimir conflictos internos para poder estrechar filas, ir para adelante con un plan en común ya pautado y consensuado y a partir de ahí poder implementarlo a largo plazo. Que esto, si me permitís, redondearía con una sola idea. El drama es que el poder público, el poder formal, del que hablábamos al principio, está muy fracturado por el sistema democrático. Porque la democracia exige que, por ejemplo, en Estados Unidos, cada 4 años hay elecciones, con lo cual ya el segundo año de un gobierno está pensando cómo va a ser para ser reelegido, si la ley se lo permite. Y así hay un gran desgaste y todas las medidas buenas son aplaudidas. Los grandes errores pueden llevar directamente a que se saque un presidente o un ministro, lo que sea, porque está bajo un gran perfil público. Mientras que el poder real, que es privado, no se rige por el sistema democrático. Los 400.000 empleados de General Motors no eligen al presidente de General Motors, lo eligen a los accionistas que están por encima del presidente y que está por encima de los accionistas son los que directamente nombran el directorio. Con lo cual tiene una gran continuidad y pueden hacer una auténtica meritocracia. El CEO de Goldman Sachs va a ser el empresario más exitoso por su trayectoria en Goldman Sachs, no es a quien eligen los empleados de Goldman Sachs. Y así sucesivamente, ese ámbito de meritocracia, según sus valores, que no somos nuestros, por lo menos no son los míos, por un lado, y el hecho de que el poder no queda fracturado, porque cada 4 años no hay que reelegir obligatoriamente al presidente del Chase Manhattan o del Banco Chase, es lo que le da continuidad para ejecutar planes que se planifican, se llevan a cabo a lo largo de generaciones. Entonces, por eso a veces hasta ellos mismos se expresan de manera simbólica. Y eso tampoco es conspirativo, porque en definitiva tienen que asegurarse que los planes, partes de esos planes que diagramaron en 1918, hay algunas partes que ellos ya sabían que se iban a ejecutar un siglo después. Entonces la forma de garantizar que se ejecuten un siglo después es una parte de ponerlo a lo mejor en libros, pero otra parte ponerlo directamente en una forma más simbólica para que se siga siendo entendido y siga inspirando a los sucesores biológicos directos. El imperio Rockefeller sigue estando en manos de algún Rockefeller, o lo mismo el imperio Rothschild, sino también aquellos que por meritocracia integren esa estructura de poder y tengan la misión de llevar alguna ulterior etapa a cabo dentro de 100 años o más. Podríamos decir, Adrián Sarbucci, que el CFR, completando la imagen anterior, es un club no anónimo de poder mundial, colocador de gobernantes que eventualmente tiene una sede en Estados Unidos, pero que en realidad no la tiene, no tiene una sede geográfica real, sino más bien simbólica. Podríamos decir que cada bloque continental, esto es Norteamérica, Europa, África, Sudamérica, sería como sus embajadas. ¿Se entiende? La comparación, la analogía es válida, porque en definitiva lo que son planificadores que en el año 1973, volvemos que el CFR se fundó en 1919, ya para el año 1973, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que tenían que avanzar hacia una etapa ya mucho más ambiciosa en el momento justo, que fue cuando se funda la Comisión Trilateral, que nuevamente la funda David Rockefeller, el ideólogo principal fue Zbigniew Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter y fue el ideólogo prácticamente de la Comisión Trilateral, que trataba de coordinar lo que decías vos recién, los intereses de América del Norte, notablemente Estados Unidos, lo que entonces era Europa Occidental, porque estaba todavía la Unión Soviética, claro, y Japón y algunos países del Lejano Oriente. Y fue la Comisión Trilateral la que tuvo la misión de llevar a cabo el colapso de la ex Unión Soviética sin violencia. Porque yo creo que en realidad Estados Unidos y la ex Unión Soviética fueron dos proyectos mundialistas. Y los largaron a andar, a funcionar allá por el principio del siglo XX, a ver cuál de los dos era la forma mejor de imponer un gobierno mundial para toda la humanidad, porque en definitiva es lo que están buscando. El sistema democrático occidental fue persuasivo y el sistema marxista fue coercitivo. Y hacia 1974-75, cuando se funda la Comisión Trilateral, se dieron cuenta, como decía un viejo profesor mío, Jacques de Maillet, que hay dos formas de controlar a los pueblos: con un policía con muy fea cara y un perro Doberman muy agresivo en cada esquina, o con un televisor en cada living, y que fue el método norteamericano. Y se dieron cuenta que el televisor en cada living era infinitamente más eficiente,
hicieron que colapsara la Unión Soviética sin disparar un tiro, se suicidó, cosa extraña, falta escribir la historia de eso, y a partir de ahí nos proponen la globalización, que en realidad es la ideología del poder privatizado. Pero como no lo pueden llamar poder privatizado porque queda feo, controlan desde un ámbito privado que llaman globalización a empresas, bancos, instituciones multilaterales y puestos claves del gobierno, porque los propios gobiernos, la propia Casa Blanca, el propio número 10 de Downing, etcétera, ni hablar de la Casa Rosada en Argentina, ni hablar de los casos de España, están subordinados a ese poder, porque incluso los propios gobernantes o salen de esas instituciones o son políticos a sueldo de esas instituciones y saben que para llegar a ser presidente, primer ministro o ministro y perdurar en el poder se necesita grandes cantidades de dinero y se necesita el favor de los medios. Con que un medio de prestigio como New York Times, el Washington Post o el que sea le ponga una bolilla negra a un político o a un ministro, tiene sus días contados. Adrián, dando otra imagen también para aclararle las ideas al público, si este CFR fuera una especie de monstruo, y usted nos acaba de hablar, tiene su brazo económico, su brazo político, su brazo militar, su brazo mediático, ¿tiene un brazo religioso o al menos una consecuencia? Lo fue adquiriendo con el tiempo, sí. Bueno, por eso yo lo llamo el cerebro del mundo. El cerebro, tiene un cerebro, claramente. Que hago una pequeña aclaración. Cuando en la primera edición de este libro, hace 20 años, lo llamé La cara oculta de la globalización, porque recién nacía la globalización. Y en ese momento no estaba tan definida. 20 años después, en la última edición que hicimos de este libro, en el 2010, directamente lo llamé De la globalización al gobierno mundial, porque ya no hay nada oculto. En realidad, si hay algo oculto es porque hay una sobresaturación tan grande de información que eso conforma una suerte de censura indirecta. Uno puede censurar prohibiendo a alguien escribir o permitiendo a todo el mundo escribir, y uno en la enorme cantidad de publicaciones, la que realmente es importante se pierde de vista porque está escondida ya en el fondo. Bueno, así funciona esto en alguna manera hoy en día. Lo que sí es innegable es que hoy estamos viendo cómo este sistema de poder se ha entronizado, tiene distintos brazos y sí, hacia 1980, cuando toman conciencia que el sistema marxista no funciona, una de las lecciones que aprendieron es que no se puede tener gobiernos oficial y coercitivamente, militantemente ateos, porque el ser humano, esta es psicología básica, el ser humano necesita tener algún vehículo psicológico para poder relacionarse con la muerte, con lo trascendente. Porque hasta el ateo más ateo se enfrenta con la muerte de sus seres queridos, se le muere el padre, la madre, un hermano. El ateo más ateo sabe que a la larga se va a morir. Yo personalmente no creo en los ateos, porque el ateo más ateo, aunque tenga 84 años, ateo toda su vida, si de repente se encuentra dentro de un avión que se está viniendo abajo, le garantizo que en los últimos 5 segundos de su vida no es ateo. Seguramente va a decir, por Dios, Jesucristo, Dios, lo que sea, sálvame de esta. Porque justamente el hombre, consciente de su propia muerte y viendo la muerte de los que están alrededor, necesita algún vehículo simbólico para poder proyectar y relacionarse con esa trascendencia. Y en eso la religión cumple una función fundamental. Te doy un ejemplo nada más, y perdóname si tomo un poquito más de tiempo. Un régimen tan ateo como el comunista, el marxista-leninista, la revolución bolchevique, cuando murió Lenin en 1923, si soy ateo, bueno, pónganlo en un tacho de basura y tírenlo. De Lenin lo que vale es la memoria de Lenin. De Lenin lo que vale fue la doctrina de Lenin. El cuerpo muerto de Lenin, tírenlo al tacho de la basura si yo soy ateo. Y sin embargo no. Lo embalsamaron, le construyeron un mausoleo en la Plaza Roja y era un lugar de peregrinaje más o menos parecido a Fátima o a Lourdes. ¿Por qué? Porque aún el marxismo tuvo que generar su mito religioso para poder relacionarse con lo trascendente, en este caso en la figura de Lenin. Entonces, yo pienso que el venidero gobierno mundial, y esto es especulación, va a tener 5 sedes, por así decirlo, lo estoy diciendo en forma simbólica. Una sede militar en Washington, donde está el Pentágono, ahí está casi el monopolio de la violencia física. Una sede financiera en Nueva York, uno de los mercados más grandes, que es el mercado más grande y uno de los más flexibles a nivel mundial. Una sede política y geopolítica en Londres, hace 5 siglos que la sede política está en Londres y probablemente va a estar unos cuantos siglos más. Una sede ecuménica, no dije religiosa, una sede ecuménica en el Vaticano.
Y hay que entender que entre los que perdieron la Segunda Guerra Mundial está la Santa Sede. Y la Santa Sede, para no terminar como terminó Italia y Alemania y el Japón, buscó el lugar más cómodo en este nuevo sol que salía del nuevo orden mundial de la post-Segunda Guerra Mundial y se fue ayornando. Y el Concilio Vaticano II probablemente sea un símbolo muy elocuente de eso. Durante 1960 años el centro de la Iglesia Católica era Dios. Y a partir de 1965 el centro de la Iglesia Católica es el hombre. Se transformó en una religión que sigue siendo lo mismo, pero ahora es antropocéntrica, casi marxista diría en alguna medida. Y eso le fue el ayornamiento que tuvo que hacer para que desde los centros de poder digan, bueno, la función que le cabe al Vaticano, a la Santa Sede, la función política es ser un gran clearing ecuménico. Por eso la Iglesia ahora es otra cosa, cambió. Y probablemente la quinta sede, que es la más importante, va a ser Jerusalén, donde ahí sí van a entronizar al Rey del mundo, va a ser el centro espiritual, entre comillas, el centro geográfico de todo el planeta, y para eso se remontan también a un tema bíblico que pretenden volver a elegir el tercer templo de Salomón. Hay un problema ahora ahí porque hay dos mezquitas, pero ya le van a encontrar la vuelta, para ahí sí entronizar al que va a ser el Rey del mundo, según un viejo mito ya bíblico y prebíblico inclusive. Adrián, lugares no tan centrales para un occidental, mucho menos para un norteamericano que se cree el ombligo del mundo, lugares como Rusia, China, Australia, Corea del Norte, ¿también están bajo la órbita de este club no anónimo de poder mundial que pone todos los gobernadores, que maneja todos los brazos del poder? Yo te diría que algunos no están siempre. Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, ni hablar, lamentablemente nuestro continente iberoamericano, hasta hoy, con estos gobernantes totalmente bajo la bota o bajo el sistema este que hemos dicho. África está totalmente fracturada. Algunos han entrado y salido. La ex Unión Soviética respondía al Estado Mayor máximo que le dio forma en su momento. A partir de la perestroika y el glasnost con Gorbachev a la cabeza, Gorbachev está a nombre de ellos, que tiene una fundación en San Francisco y vive en San Francisco. Y Yeltsin, lamentablemente, fue la figura payasesca que entregó a Rusia a las peores mafias usurarias, a las peores mafias bancarias, a las peores mafias parasitarias de Occidente. Pero lo que creo que no estaba previsto era el gobierno de Putin. No que lo aplauda Putin, yo no sé en Rusia cómo será Putin, si lo aplaudirán o no, es bastante bravo, pero creo que tomó conciencia que por una cuestión de supervivencia de su propio país, es un gran nacionalista, si Rusia no se posicionaba como un contrapeso ante esta voluntad de un imperio global, Rusia iba a quedar fagocitada y todavía está bajo un fuerte ataque. Y quizás la mejor forma de juzgarlo a Putin y al gobierno de Putin no es por lo que Putin diga o no, sino por el odio que ha despertado en Occidente, por el odio que ha despertado en estas estructuras de poder. A veces a los hombres, a las mujeres se las conoce mucho mejor por sus enemigos que por sus amigos. Y China es un desafío muy bravo, porque China en definitiva lo que está haciendo es, sin haber abjurado de su experimento marxista, después de ver lo que le pasó a Rusia, dijeron no vamos a ir por ese camino, sigue siendo formalmente marxista, pero está incorporando aspectos del capitalismo, como sabemos, y está reingenierizando su propia población. El problema que hoy tienen los globalistas, los globalizadores, es que Rusia y China tienen una alianza táctica, tienen una alianza real en un sinfín de aspectos, y como dijo un gran geopolítico británico, Halford Mackinder, Eurasia es la isla del mundo, el que domina la isla del mundo domina el planeta, y Rusia y China juntos pueden dominar la isla del mundo y por ende a largo plazo el planeta. Por eso la geopolítica norteamericana y muy especialmente británica es cómo hacer para que esa unión, yo lo llamo el eje, no solo Moscú-Pekín, sino Berlín-Moscú-Pekín, no se vaya a dar nunca, y por supuesto lo que ya hay, que es una Rusia crecientemente fuerte, buscar la forma de debilitarla. Adrián, para ir terminando, podríamos decir que una de las cosas que revitaliza, que reanima, que reorienta a este gran club de poder mundial es eso que usted nos enseña en el cerebro del mundo, la cuestión de la búsqueda permanente del enemigo. Bueno, sí. En realidad un gran estudioso, un filósofo político, bien digo, alemán, Carl Schmitt, que muchos que los que vean este programa sí que lo conocen,
Decía que de la misma forma que el ámbito natural de la economía es dividir entre lo útil y lo no útil, por eso se habla de utilidades. El non plus ultra de cualquier empresa es que tenga que tener utilidades. Si una fábrica de autos fabrica los mejores autos, los más lindos, los de mejor precio, los más buscados, pero no tiene utilidades, quiebra y deja de fabricar autos. Y la base de otra disciplina, la moral, es distinguir entre el bien y el mal, obvio. La base de la política es distinguir entre amigos y enemigos. Y cuando decimos amigos nos referimos no solamente a personas. Amigo puede ser un individuo, un líder, un país, una ideología, un proceso, una determinada tendencia, y enemigo también. Puede ser una persona, un país, una ideología, una determinada tendencia, de manera que sí, como estas estructuras de poder en su planeamiento estratégico, porque hacen planeamiento estratégico, no solo reconocen, identifican y son plenamente conscientes de sus propias fuerzas y debilidades, sino que mucho más importante, permanentemente analizan, estudian en el entorno cuáles son amenazas y oportunidades. Las oportunidades las toman, sean porque son oportunidades ofrecidas o porque son oportunidades de la debilidad de un adversario que no la vio. Toda debilidad del enemigo propio que uno identifica pasa a ser una fuerza propia. Entonces a veces no es cuestión de decir yo tengo que ser poderoso, sino tengo que aprovechar las debilidades del enemigo o del adversario, o porque justo en el momento que tendría que haber estado alerta, estaba durmiendo. Esa es una oportunidad. Y también hay que saber cuáles son los adversarios, los enemigos. Y interesante, quizás con esto podríamos redondear, si te parece, Carlos, o alguno de los aspectos estos, es lo siguiente, que esta estructura de poder mundial privatizada identifica como el enemigo público número uno al Estado-Nación soberano, o sea, a la institución del Estado Nacional soberano, que en cualquier país, Rusia, Estados Unidos, Argentina, España, tiene tres funciones absolutamente inalienables. En primer término, tiene que defender el bien común de la mayoría del pueblo. En el caso de España, el bien común de la mayoría del pueblo español. ¿Contra quién? Contra cualquier minoría legítima o ilegítima que quiera torcer y sacrificar el bien común en función de su provecho propio. Entonces, la primera es defender el bien común. Segunda función inalienable del Estado-Nación soberano es estar permanentemente defendiendo el interés nacional, aprovechando oportunidades que vienen de afuera, conjurando amenazas. Y el tercero es garantizarle a su pueblo un futuro necesariamente positivo. Por eso que la Unión Europea, como está planteada hoy, está condenada al fracaso, porque justamente la Unión Europea no está proveyendo por el interés nacional de los países individuales, no está proveyendo por el bien común de las poblaciones individuales, al haberse transformado en un corset que pretende, por ejemplo, en lo monetario, decir que los intereses monetarios de Alemania y los de Chipre son los mismos, y no lo van a hacer nunca. Los de Alemania y de España y Portugal tampoco. Adrián Salvucci, quien de una forma seria, documentada, a través de la investigación, como decíamos, in situ en Estados Unidos, desde terrible club de poder mundial, nos acaba de responder a la pregunta: ¿habrá alguien que nos gobierna a todos? Y efectivamente lo hay. Nos acaba de abrir los ojos, nos hace razonar, es decir, no nos impone ideas, sino que efectivamente nos abre la percepción. Y le vamos a pedir al público de la Caja de Pandora que no se pierda nuestro siguiente reportaje, pues resulta que todo esto que hace a este club de poder mundial, que es el CFR, tiene su contraprestación, tiene su modo de ser neutralizado, y Adrián Salvucci nada menos que es autor de un proyecto político que responde, que contrarresta a cada una de estos objetivos, de estas maldades, digamos, que hacen que este club de poder mundial se realimente. Esto, anticipándonos, se llama PCR, Proyecto Segunda República. Es un proyecto nacional argentino con proyección continental, indudablemente iberoamericana en el futuro, ¿por qué no? Así que, Adrián Salvucci, le agradecemos mucho esta nota para la Caja de Pandora. Muchas gracias. Lo invitamos a que nos explique cómo contrarrestar a este club de poder mundial, explicándonos su proyecto político PSR en un siguiente reportaje. Como no, será un gusto. Gracias.